Bien, buenas tardes a todas y todos quienes están aquí en el Auditorio Leopoldo Sea, en la Torre 2 de Humanidades y quienes están conectados y conectadas por las redes del CIALC, por YouTube y por Facebook. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Estamos muy contentas que reinicie una vez más este cuarto ciclo de conversaciones Tomémonos un tinto, diálogos entre México y Colombia frente a los usos públicos de la historia. Como ya saben, quienes nos han seguido desde hace 4 años, 3 años, venimos desarrollando estos encuentros con el interés justo de compartir experiencias entre investigadores e investigadoras colombianas en México y ahora quienes están en Colombia y quienes están en México en un intento por hacer unas lecturas comparadas, cruzadas, conjuntas de los problemas que nos atraviesan. El año pasado, como lo saben, tuvimos un ciclo muy interesante sobre comisiones de la verdad en América Latina y tuvimos investigadores e investigadoras de todo el continente que vinieron a hablarnos sobre este tema. También hemos trabajado el tema de la memoria en México y en Colombia y este año nos propusimos trabajar frente a los usos públicos de la historia. En este segundo semestre tenemos invitados e invitadas muy especiales. Hoy tenemos a Sandra Benítez y a Jean Paul Ruiz desde Bogotá, a quien queríamos que estuviera acá presencial en este auditorio, pero bueno, las cosas de la vida y de la historia ocurren y no fue posible. Y bueno, les damos la bienvenida. Estamos nuevamente, insisto, muy contentas en iniciar nuevamente este ciclo y en tener estas 4 charlas de este semestre que estoy segura van a ser de mucho provecho para ustedes y para nosotras. Le doy la palabra a Cristina, quien nos va a presentar a una de nuestras eh, conversadoras el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Paola, y gracias a quienes nos siguen en YouTube y a quienes están presentes hoy en el auditorio. Solo recordarles que las sesiones anteriores se encuentran también en YouTube guardadas. Han sido 4 sesiones muy interesantes realizadas en el semestre anterior sobre enseñanza de la historia, sobre los libros de texto, sobre monumentos y antimonumentos y sobre conmemoraciones. Y en la tarde de hoy pues tenemos la feliz ocasión de congregarnos en torno a una reflexión sobre las humanidades digitales como otra forma de usos públicos de la historia. Y para este fin, como lo adelantaba Paola, tenemos a 2 invitados de lujo. Me voy a permitir presentar en primer lugar a Sara Mariana Benítez. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura en Historia, realizó una estancia académica en Leiden University en Países Bajos y un posgrado en artes visuales por la UNAM. Sus temas están relacionados con la enseñanza de la historia del arte en México, la fotografía, el muralismo y estudios migratorios. Es fundadora del proyecto de divulgación de la historia Historia Chiquita, el cual ha trabajado en la elaboración de podcasts y diseños, así como paisajes sonoros para el Museo de Arte Popular, el Museo Mural Diego Rivera, TV UNAM y el Colegio Nacional. Asimismo, Sara es socia fundadora de la organización no gubernamental Defensores de la Democracia, la cual se dedica a conservar el legado de periodistas asesinados en México y narrar sus historias. En 2021 lanzaron la primera temporada del podcast de la misma, intitulado Voces Silenciadas, en el que participó en la elaboración de bitácoras y fue nominado al Premio Gabo de Periodismo. Participó como productora y en el campo de análisis en el reportaje La vida después del silencio, seleccionado en la convocatoria 2021 del Programa de Apoyo al Periodismo de México de la UNESCO, publicado en El Universal y finalista al Premio Nacional de Periodismo por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo AC. En el último año colaboró para Podimo con una temporada exclusiva de Historia Chiquita para la plataforma, la cual cuenta la historia del asesinato de León Trotsky. En junio de 2023 se publicó su primer libro por Editorial Planeta. Ha sido columnista y colaboradora para medios como Revista Este País, Marvin, Reactor 105.7, Ibero 90.9 y Letras Libres. Es miembro del proyecto de investigación de un PAPIT, Reflexiones del muralismo en el siglo XXI,
que es de aquí de la UNAM. Pues muchas gracias, Sara, por haber aceptado la invitación a conversar. Les recuerdo la metodología. En un primer momento las invitadas tienen entre 15 a 20 minutos para hablar y luego hay un momento de intercambio con el público. Así que muchas gracias, Sara, y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a platicarles un poquito acerca del proyecto que tengo sobre divulgación de la historia, que se llama Historia Chiquita, que es un proyecto que lo que pretende es contar las historias, que son las historias con H mayúscula, para personas que no estudian esa historia con H mayúscula de manera sintética y divertida. ¿Podrías cambiar? Mil gracias. Entonces me gustaría hablar un poquito acerca de cómo es que nació Historia Chiquita. No se cambió. Bueno, no importa. Ok. Historia Chiquita nació hace ya 5 años, cuando yo estaba recién egresada de la licenciatura. Pues no recién, pero sí más o menos. Estaba un poco recién salida todavía de la licenciatura en historia y precisamente pues estaba frente a la búsqueda laboral personal y el Colegio Nacional abrió una convocatoria en donde estaban buscando a investigadores que se animaran a hablar un poco acerca de la vida de algunos de sus miembros. Para quienes no saben qué es el Colegio Nacional, aunque dudo que no sea el foro en donde no se sepa, pero aún así aprovecho para decirlo. El Colegio Nacional pues es una institución que se fundó por decreto presidencial en 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho, y algunos de sus miembros fundadores han sido Diego Rivera, José Vasconcelos, el doctor Atl, y pues más recientes Carlos Chávez, el doctor Atl. Incluso en algún punto se propuso que Francisco Toledo fuera miembro, pero él no quiso ser miembro porque siempre que entra un miembro se supone que tienen que hacer un discurso de ingreso y Toledo no quiso hacer un discurso de ingreso. Entonces, el Colegio Nacional lo que quería era hacer una exposición en donde se pudiera hablar acerca de todos los miembros que habían pasado por sus 75 años. Acaban de cumplir 80, eso quiere decir que esto fue hace 5 años que comenzó. Y a la par de que estaba trabajando este proyecto en el Colegio Nacional, yo trabajaba también en una agencia de publicidad que no se dedica a vender cuestiones como productos del día a día, sino era una agencia que se dedicaba a llevar la comunicación y los medios digitales y redes sociales de organizaciones no gubernamentales como CASES, INACTRAO, R3D, que son organizaciones que, por ejemplo, ven y velan por los derechos de las trabajadoras del hogar, ven por precisamente todo esto de los derechos digitales. Incluso R3D, cada vez que sale algo como de Pegasus y así, bueno, pues R3D es normalmente quien habla de denuncia todos estos abusos, ¿no? Entonces llevábamos las redes de algunas de estas, bueno, llevaban las redes de algunas de estas organizaciones en fósforo, y pues cuando llego al Colegio Nacional tengo que contar brevemente y de manera sintética un poco acerca de la vida y obra de Eduardo Mata, que fue un compositor y director de orquesta, más director de orquesta que compositor, de Carlos Chávez, que fue su maestro y que pues es uno de los grandes fundadores del Conservatorio Nacional, y también de Jaime Urrutia Fukugauchi, que es uno de los geólogos investigadores sobre el cráter del Chicxulub, que el cráter del Chicxulub es donde cayó el meteorito que hizo que desaparecieran los dinosaurios, ¿no? Entonces la exposición iba a ser en San Ildefonso y lo que querían era que yo pudiera resumir algunas de las obras de estos célebres personajes y miembros, algunos ya fallecidos, otros que todavía viven, pero había uno en específico que era Luis Fernando Lara, el creador del Diccionario del Español de México, que pues teníamos que hablar acerca de lo que él hacía y de su método para poder incluir las palabras dentro del diccionario. Y personalmente a mí la lingüística, a pesar de que en la carrera y en la licenciatura pues la estudié por el giro lingüístico y el giro historiográfico, pues me daba un poco de miedo la lingüística y Saussure y todas estas cosas.
el significante y el significado. Entonces, pues una noche que tenía que ir al día siguiente al Colegio de México a entrevistarme con Luis Fernando Lara, pues solamente tenía mi teléfono y me puse a hacer stories en donde comencé a explicarle a mis amigos y a mi familia, porque pues era la gente que me seguía en Instagram, era mi cuenta personal, un poco acerca del método del Diccionario del Español de México. Y fue después de esto que muchos de mis amigos me dijeron, oye, este proyecto que hiciste, como muy rudimentariamente, fue muy divertido y nos gustó que nos lo contaras. No, no fue una persona, fueron varias y no es un delirio mío, o sea, sí hubo gente de mi familia que me alentó. Entonces, fue después de eso que comencé a animarme a hacer más stories. ¿Podemos cambiarle? Se me olvidó, discúlpenme. Bueno, todavía, uno más. Ajá, y ahí. Entonces, después de que pasó esto y de que algunos de mis conocidos me dijeron que les había gustado muchísimo las stories que había compartido, voy a sonar muy romántica, discúlpenme en un recinto académico, pero quien era mi pareja sentimental, ahora mi esposo, que es músico del conservatorio, maestro también del conservatorio, se dio cuenta que yo estaba como en un proceso de búsqueda personal, profesional, en el que yo no sabía muy bien qué quería hacer con las herramientas que había adquirido en la carrera. Y una de las preguntas que tenía muchísimo era cómo crear si soy historiadora. ¿Cómo puedo hacer las cosas si soy historiadora? Porque pues como que yo tenía la idea cuando yo salí de la carrera de que ser historiador es para escribir y no podía como crear otras cosas, ni diseños sonoros, ni ningún tipo de producción audiovisual. Entonces, pues mi pareja fue quien me comenzó a ayudar a darle cabida y salida a estas ideas que me venían, ¿no? Un poco porque él siendo músico, pues comencé a conocer a muchas personas que tenían como esta capacidad creadora de componer música y de hacer cosas súper bonitas audiovisuales y yo no tenía esas herramientas. Entonces, pues en este caso mi pareja me enseñó a utilizar herramientas digitales y pues ya no grababa con mi celular de la pantalla de la computadora el video que quería compartirle a la gente que me seguía, ¿no? Sino comencé a aprender a editar en Final Cut, en Logic, comencé a grabar en Reaper, en Pro Tools y comencé pues a aprender también a tomar fotografías, a editarlas, fue todo esto, ¿no? Mil gracias. Entonces, pues sí, esto que acabo de decir, los historiadores escriben para historiadores y a la gente le genera aburrimiento aprender historia. Ese era uno de como mis ideas o problemas que yo veía, ¿no? Una de las cosas que a veces yo le decía mucho a mi pareja. Le decía, es que a veces siento que pues las personas que están cerca de mí o que les gusta la historia, pues a veces no pueden entender lo mucho que me gusta la disciplina porque no la pueden ver con mis ojos y me gustaría, o sea, mis ojos y los ojos de los que nos dedicamos a la historia, claro está, no solo son los míos, ¿no? Pero lo que yo sentía a veces es que como que cuando yo estuve en la carrera y en la licenciatura, pues me enseñaron mucho, sobre todo en la materia de docencia, tenía una maestra, a quien no voy a nombrar porque sería quemarla y la quiero mucho, pero me decía mucho que los libros de historia y lo que ella escribía, lo escribía solamente para que lo leyeran los que verdaderamente le entendían, que como para qué quería que otras personas pudieran leer esas cosas. Y yo me acuerdo que eso impactó muchísimo en mí y era como una pregunta, una reflexión que le daba muchas vueltas, ¿no? Decía, pues sí, es que a veces hay historiadores que escriben para historiadores y hay gente que pues no le interesa leer esas cosas porque están pensando solamente para historiadores. Que, ojo, creo que todos lo hacemos, yo personalmente también lo hago, a veces en mis redes sociales me pasa, tengo amigos y seguidores que me han dicho, a veces tus videos o tus como menciones en stories de Instagram y en TikTok parecen apuntes de la vida de un historiador y solamente los historiadores se relacionan contigo en lo que estás hablando y sería interesante que también hablaras de estas cosas que también incluyes en tus redes, ¿no? Entonces, para que vean que a pesar de que uno quiere salir de la caja, a veces uno termina dentro de la caja, ¿no?
Gracias. Entonces, pues justamente, además de las stories, que fue una de las primeras cosas que comenzamos a hacer en Historia Chiquita y que fue de donde salió el proyecto, mi otro como proyecto que yo quería que saliera de esto era precisamente hacer un podcast, ¿no? Hacer un podcast que comenzó ya hace unos 4 o 5 años y que obviamente en ese momento apenas comenzaba, ¿no? La industria del podcast se está convirtiendo en este momento como, bueno, yo el otro día lo decíamos en un encuentro de gente del mundo del podcast, que yo les decía, es que yo a veces me siento como cuando uno iba al río y buscaba las pepitas de oro. Últimamente a veces parecía que el mundo del podcast es así, porque hay muchísimos y tienes que encontrar el que te guste más y que se acople a ti, y es como una pepita de oro entre miles de piedritas, ¿no? En ese momento apenas comenzaba la industria del podcast y lo que yo quise fue hacer un podcast narrativo en el cual pues obviamente tenía que hacer un guión, teníamos que tener un productor y además teníamos que contratar gente y voces que pudieran hacernos, ¿no? En este caso pues las voces que están dentro del podcast pues son conocidos míos, de repente sí hay actores de doblaje, a veces tengo amigos que son actores. También han habido personas que creo que se relacionan con el tema y que pueden hacer la voz, y poco a poco pues se ha ido creando estas 3 temporadas. Ahorita va a salir una 4ª temporada y precisamente con el cambio del mundo digital y las redes sociales, y el podcast se ha transformado y ya no va a ser únicamente narrativo, ya va a ser un podcast también de chit chat, como de platicar y de como debatir un poco ideas que de repente hay dentro del mundo de la disciplina de la historia, y que hay gente que pues me escribe y me dice, oye, ¿por qué los historiadores creen que el, este, el pipila no existe, ¿no? O cuestiones así. Entonces pues ahí es donde como que intento explicar, ¿no? Y eso es lo que, bueno, vamos a tratar de hacer esta temporada. Y bueno, aquí yo les traía, en un principio había pensado en hablar únicamente de cómo es que hago los guiones de Historia Chiquita, pero pues me comentaron que era algo más general y yo estaba como yéndome a algo muy, muy, muy profundo sobre cómo hago mis guiones, cómo van las ideas, ¿no? Pero aquí un poquito está cómo son los guiones para Historia Chiquita. Este, por ejemplo, es acerca de la Guerra Sucia, es uno que hicimos para el Festival Podcastinación, que es un festival latinoamericano de podcast, en el que pues, han estado otros podcasts como Muy Guaso, Expertos de Sillón, incluso han estado los de Radio Ambulante, etcétera, ¿no? Y en este fue un podcast en vivo que grabamos en una transmisión en vivo durante el festival y contamos la historia de Alicia de los Ríos Merino, quien fue pues un personaje bastante interesante sobre la Guerra Sucia, ¿no? Gracias. Bueno, estos eran unos ejemplos de videos, pero bueno, es eso. No, también no lo vamos a ver porque no hay tiempo tampoco, pero pues obviamente también tenemos un canal de YouTube en donde en algunos puntos yo me he metido en uno de la animación y en otros obviamente hemos contratado a personas que nos han animado pequeñas historias. Normalmente todos los contenidos de Historia Chiquita suelo e intento que sean no más de 20 minutos, o sea, 20 minutos se me hace ya una cosa larguísima, pero casi siempre los videos del canal de YouTube animado son de 1 minuto, los podcasts narrativos procuramos que sean de 10, máximo 15, 17, siempre porque hay algunos podcasts que como que se van hasta 2 horas, ¿no? Y siento que personalmente no todo el mundo tiene el tiempo, ¿no? Y el aguante para escuchar hablar sobre historia. Hay otros podcasts que hablan de otras temáticas, ¿no? Y pueden echarse 2 horas platicando de cuestiones de terror y así, pero a veces hablar de historia es un poquito más pesado, ¿no? Gracias. Y bueno, obviamente primero estuvimos nada más en Facebook y en Instagram, y después con la llegada del TikTok y con la muerte de mi abuela, pues abrí un TikTok, el cual en un principio yo estaba como súper negada a que se utilizara, pero resultó ser uno de los medios donde mejor le ha ido.
Esas son capturas de pantalla un poquito ya viejitas de los seguidores que teníamos. Ahorita, por ejemplo, en TikTok tenemos como 98,000 seguidores, en Instagram tenemos 22,000. Entonces, pues ha sido como también un esfuerzo y en las últimas semanas también se han modificado un poco los contenidos de Historia Chiquita. Antes como que había muchos memes de mi parte y en las últimas semanas he comenzado a hacer también ya videos más narrativos donde yo estoy comenzando a explicar cosas. Ahorita estoy un poco hablando mucho acerca del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y sobre cuestiones sindicales y laborales, siempre con el corte de Historia Chiquita, pero pues también voy a comenzar a hablar acerca de cuestiones de vida cotidiana, de cultura, de olores y sabores, ¿no? También es que las redes sociales exigen que uno de repente cambie el giro y también porque es divertido rediseñarlo, ¿no? Y bueno, algunos de los productos que han salido de este proyecto que nació de mi miedo de juntarme con Luis Fernando Lara un día en el Colegio de México, nació un libro que está disponible en Amazon, Mercado Libre, no es anuncio, nomás por si alguien quiere comprarlo, pues ahí lo pueden comprar, que se llama Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México. Es un libro que se puede leer en desorden o con un hilo conductor en donde combino historias que me contó mi abuela, que es de quien pues yo quise estudiar historia, mi abuela y mi abuelo, porque mi abuelo tuvo Alzheimer y fue de la pérdida de memoria de mi abuelo que surgió este interés por la historia. Y bueno, el hilo conductor son ellos y voy contando un poco de sus vivencias en la historia de México y del mundo, de cómo lo vivieron ellos. Hablo desde el fenómeno mediático que fue Sandro de América con sus caderas pecaminosas hasta el elefante de Judy que se escapó por las calles de Santa María la Ribera en los años 50 y va campechaneado con recetas de mi abuela, que pues para mí la comida es muy importante, creo que nos conecta de repente. Soy muy romántica y me gusta la película de Pide al tiempo que vuelva y pienso que la comida puede ser esa moneda que te regrese al pasado, ¿no? Entonces un poco es para que la gente conecte. Hicimos esta temporada exclusiva para Podimo sobre el asesinato de León Trotsky. Ahí tuvimos la participación de Axel Arenas, que es un pues actor que ha ganado algunos premios en el cortometraje de Trémulo, entre otros, y también ahí participó como voz un académico de la Facultad de Artes y Diseño, un grabador muy importante llamado Francisco Blancarte, que hizo la voz de León Trotsky, y pues acabamos de firmar una temporada con Sonoro, donde precisamente vamos a sacar un podcast semanal. Entonces comienzo desde la semana que viene y van a ser podcasts de 10 a 15 minutos en donde explico preguntas que pues la gente me manda y que a veces no contesto y se enojan porque no se las contesto en redes, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Sara, gracias por contarnos un poco ese detrás del proyecto. Sin duda se insinúan muchos elementos de reflexión en torno a las humanidades digitales, la relación con la tecnología, la interdisciplinariedad necesaria para poder crear, ¿no? Y bueno, justamente también esta idea del historiador como creador, creo que también es un elemento interesante que podemos ir planteándonos, ¿no? Para la reflexión. Te doy la palabra, Paola, para que podamos escuchar al siguiente invitado. Bien, Sara, muchísimas gracias. He de confesar que no estoy dentro de tus seguidoras, pero ya mismo No empiezo pasa a nada. seguir tu página para ver lo que estás haciendo. Me parece muy interesante esta propuesta de crear, ¿no? Creo que tenemos algunas personas tenemos ese doble camino entre la historia y el amor por la historia y también esta pasión por el arte, por la creación, por este tema, por el tema de la creatividad y creo que es una muy buena forma de resolverlo. Mil gracias. Bueno, mientras va regresando Jean Paul, quiero presentarlo. Jean Paul es miembro y social media manager de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en historia
por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Se desempeña como investigador en diferentes proyectos relacionados con historia intelectual, la historia literaria, la historia conceptual y la historia cultural, entre ellos la Biblioteca Virtual Colombiana y la Biblioteca Bicentenario, ambos en la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diferentes proyectos de divulgación con instituciones como la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, la Universidad Nacional de Colombia, la revista Semana y la Casa Editorial El Tiempo, ambos de Colombia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Letrados migrantes en tiempos de crisis, las trayectorias de 3 neogranadinos ilustrados en el Ecuador, 1857-1862, publicado en Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, en el 2022, y Literatura, Coleccionismo y Rechazo de las Disputas Políticas, los recursos de El Iris. Está publicado en la Revista de Humanidades y Educación, Pucara, de Quito, Ecuador, bueno, el periodo no lo leí, en el 2002. Bueno, esperemos que logremos conectarnos con Jean Paul. Podemos ir revisando si tienen acceso a internet, la página web de la red colombiana de humanidades digitales, y ya pues en el momento en el que Jean Paul aparezca nos va a hablar de eso. Ahí está. Hola, Jean Paul. Bueno, te damos la bienvenida, ya leí tu semblanza y bueno, cuéntanos. Sí, creo que, espérame un segundo. ¿Hay, ¿Hay forma de subirle un poco el volumen? Habla, Habla. habla más. Ya le van a subir. Estos son los retos tecnológicos en los que hay que pensar precisamente cuando también hablamos Habla, de humanidades habla más. digitales. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Mejor? Sí, Sí, ya. Mejor. Ah, vale. No, muchas gracias por la presentación. También por la invitación a este espacio, pues tan maravilloso, tan agradable, para conversar alrededor de las humanidades digitales, un tema que en lo personal y en lo académico me parece fascinante, aunque, claro, debo ser sincero y decir que este tema yo llegué por casualidad. O sea, yo realizaba procesos de búsqueda y digitalización de prensa regional en Colombia, en un proyecto en la Biblioteca Nacional de Colombia, y claro, yo me acercaba como historiador, como investigador, pero a la hora de lograr hacer una digitalización apta para la consulta y que reuniera ciertas características, ahí fue cuando por fin vine a saber lo que era un DPI, o sea, este PPPC punto de píxel por pulgada. Fue cuando vine a entrarme un poco más en un lenguaje más técnico de qué eran los metadatos, de cómo funcionan los servidores, y ahí fue como abriéndose una beta y también un espacio para reflexión. Pero para empezar, creo pertinente partir de una pregunta, pues que es fundamental para la conversación y es, bueno, a qué nos referimos o a qué me refiero yo cuando hablo de humanidades digitales, ¿no? O sea, es decir, ¿de qué hablar en un conversatorio sobre humanidades digitales? La respuesta, y es necesario mencionarlo, podría dar lugar a un muy extenso debate sobre el cual pues no vamos a profundizar aquí porque tenemos un tiempo corto. Aquí vamos a conversar de cierta forma. Pero pues sí hay que mencionar algo de ello y creo que se puede hacer a partir de tres elementos que son los que van a dar la estructura de mi breve presentación. Primero, bueno, es necesario mencionar que las humanidades digitales son un fenómeno de la revolución digital contemporánea. Esta revolución pues tiene efectos desiguales en los diferentes espacios del planeta Tierra, hay que mencionarlo, pero en todo caso ha generado profundas transformaciones en las prácticas sociales. Esta reunión misma es un ejemplo de ello, es un conversatorio en el que la mayoría de personas están presencialmente, otros como yo nos sumamos en sincronía en el mismo momento, pero a distancia, y otros también llegarán a esta conversación mucho después, quién sabe cuándo. Lo harán a través de las grabaciones en redes sociales, por ejemplo, puede ser.
Es decir, en el marco de estos cambios de condiciones de posibilidad de las prácticas gracias a la tecnología, estas prácticas sociales se transformaron y se siguen transformando, incluso las de humanistas y científicos sociales. Claro está, muchas veces no somos conscientes de ello y por eso es que resulta tan relevante hacer reflexión continua sobre este quehacer propio. A veces, por ejemplo, olvidamos que aquellos datos que subimos a la nube, esta misma grabación, esta misma reunión, no solo corre el riesgo de parecer por la volatilidad que tiene la información del mundo digital, sino que también está ocupando, va a ocupar espacios físicos en servidores alojados en diferentes partes del mundo y que además consumen pues enormes cantidades de recursos. En segundo lugar, o segundo que quisiera mencionar, es que las humanidades digitales son usualmente definidas como un campo, claro, como un campo en formación, aunque pues por lo general los campos siempre están en continua formación y reacomodamiento. Tal vez lo son, y cada vez se consolidan más como un espacio de interacción entre sujetos, entre personas, que tienen interés por pensar y aplicar las tecnologías digitales y computacionales a sus quehaceres de las humanidades y a la investigación científica y social. Desde esta perspectiva también es necesario mencionar que es un campo sumamente interdisciplinar, más bien, y que se sitúa entre los intersticios, entre las intersecciones, entre humanidades, tecnología digital y cultura digital, las cuales están también constantemente en cambios cada vez más acelerados. Estas humanidades digitales también son definidas como un conjunto de prácticas. Esta definición resulta muy útil porque, claro, cuando uno se acerca a las humanidades digitales, ¿qué es lo que uno encuentra? Lo que uno encuentra son personas y grupos e instituciones que experimentan con diferentes formas de hacer, con diferentes formas de dar sentido a su quehacer como humanistas y científicos sociales, apoyados en estas tecnologías computacionales y digitales. Esta característica es lo que ha permitido y estimulado la formación de laboratorios, asociaciones, espacios de aprendizaje colaborativo, seminarios, conversatorios y otros muchos que a la larga alrededor de la definición de humanidades digitales lo que suelen es reunir productos que parecieran ser aparentemente muy distintos, pero que están unidos por este ánimo de experimentación, de innovación y su relación entre humanidades y mundo digital. Por ejemplo, los análisis críticos de texto, la construcción de narrativas transmedia, la digitalización de documentos, la construcción de memoria, de archivos abiertos, el análisis espacial, la minería de datos, la inteligencia artificial, muy diferentes y variados productos de divulgación que apelan también a estos métodos digitales y otros muchos que pues no podríamos observar o quedarnos todos en un conversatorio, sino que nos llevarían cada vez más años porque es una abundante producción, lo cual es muy enriquecedor. Y esto me lleva al tercer punto que quiero mencionar, y es la importancia de la formación de comunidades alrededor de las humanidades digitales. Durante los últimos años, desde la década de 2010, en América Latina se han creado iniciativas, grupos que reúnen a humanistas digitales. Está, por ejemplo, la Red de Humanidades Digitales de México, que surgió, si no estoy mal, en 2011. Está el Grupo de Investigación en Humanidades Digitales de Brasil, que también es como del 2011. La Asociación Argentina de Humanidades Digitales de 2013. La Red Colombiana de Humanidades Digitales de 2016. Y hay otras iniciativas también que son muy útiles para los investigadores, que son aquellas que buscan compartir lecciones sobre técnicas y herramientas o construirlas de manera conjunta. Hay una de compartir lecciones, por ejemplo, que es fundamental, que es Programming Historian, que surgió en el 2008 y desde 2010 empezó su versión en español. Todos estos grupos e iniciativas suelen realizar proyectos conjuntos, que esta es además otra característica fundamental de las humanidades digitales latinoamericanas, yo diría que mundiales, y es el afán por generar productos colaborativos y espacios de interacción. Claro, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes eventos de los que podemos hablar a continuación. Y ahora entonces quiero compartir pantalla porque quiero hablar en los 10 minutos que quedan de algunos de ellos, mostrar algunos ejemplos. Entonces voy a compartir.
Entonces, claro, todas estas iniciativas suelen tener como uno de sus primeros pasos para presentarse al mundo es crear páginas web. Antes era blogs, ahora es principalmente páginas. Una, por ejemplo, es de la cual yo hago parte, que es la Red Colombiana de Humanidades Digitales. La Red Colombiana de Humanidades Digitales es una comunidad abierta en Colombia, surgió en septiembre de 2016 y busca impulsar y apoyar el campo de las humanidades digitales. Busca pues tejer puentes, interacciones entre humanidades, cultura digital, busca propiciar espacios de diálogo, articular iniciativas de humanidades digitales y busca también pues apoyar proyectos asumiendo una mirada crítica y esto es algo fundamental de los diferentes grupos, asociaciones y personas que trabajan con humanidades digitales y es que se está siempre mirando el quehacer propio y aquí cómo se ve lo digital, se trata de observar críticamente. En la Red Colombiana de Humanidades Digitales se desarrollan pues diferentes actividades que suelen incluir tanto como la instrucción o el aprendizaje colaborativo y también el tejer puentes con otras asociaciones. Por ejemplo, la red cuenta desde hace un año, 2 años, se hace un club de programación en el cual los interesados empiezan a participar en reuniones semanales para aprender, pues programación se hace a partir de diferentes niveles para así pues poder realizar unos productos, unos análisis o unas muestras cada vez más elaboradas y para experimentar de manera conjunta. La gran ventaja que tenemos en nuestro presente es que la virtualidad nos permite reunirnos desde diferentes partes del mundo y diferentes lugares, en diferentes tiempos incluso, y hacer trabajo conjunto. Ahí está en la página, se pueden observar algunas muestras, pero también se tienen otros, es que me quedo esto acá muy encima. También se realizan proyectos conjuntos, como por ejemplo este que quiero mostrar aquí, la semana HD, la cual reúne a la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, a la Red Colombiana de Humanidades Digitales y a la Red de Humanidades Digitales de México en una semana anual en la cual realizan distintos talleres, seminarios, presentaciones y actividades alrededor de las humanidades digitales. Es una semana bastante intensa con mucho que hacer y en ella se encuentran las prácticas de humanidades digitales de diferentes, de diferentes niveles, es muy variada, entonces hay, por ejemplo, talleres sobre discapacidad y accesibilidad digital para docentes, hay muchos talleres de marcado de fuentes, hay introducciones a las humanidades digitales, balances sobre estos procesos de introducción. También hay otro aspecto que es también los que causan mayor interés, que es la muestra de colecciones, la presentación virtual y exhibición, no solo de fuentes, sino de narrativas, y hay algunos talleres sobre eso, como por lo menos los que se hicieron sobre Omeca, que es una plataforma digital que lo permite, también talleres de codificación, paneles sobre el uso crítico de las tecnologías, en fin, una amplia variedad de la cual les invito a acercarse y conocerla. Algunas de ellas quedaron grabadas en las páginas de los ponentes en canales de YouTube, entonces, y esa es otra particularidad que tiene este mundo de las humanidades digitales, y es que si bien casi que requiere un aprendizaje, claro, colaborativo, pero también propio de ir buscando y a partir del interés, se encuentran cada vez más recursos que lo permiten, como por ejemplo uno que les mencioné, Programming Historian en Español, que tiene una serie de lecciones, las cuales, pues, por gestión de datos, procesamiento de datos, lectura distante, por lo menos en mi caso, yo que trabajo con redes de letrados, intelectuales y de prensa entre Ecuador y Nueva Granada en el siglo XIX, yo tuve que acercarme a las lecciones sobre análisis de redes, bien sea usando R, bien sea usando Palladio, o bueno, bien sea que no está acá la lección todavía, pero bien sea usando Python. Entonces, esto nos permite cierta elasticidad para a partir de nuestro interés y de lo que vamos aprendiendo a hacer y de con quienes nos podemos comunicar, desarrollar tanto la investigación como después la muestra de los datos y la comunicación de ellos de maneras
diferentes y eso enriquece notablemente la investigación en humanidades y las posibilidades de divulgación. Otro proyecto, aunque este no hace parte de la red, es por ejemplo, se cerró acá. Por ejemplo, otro que tenemos en la Universidad Nacional de Colombia es más puramente divulgación y es un ejemplo usando Omeka, que uno de los que les hablé hace un momento. Nosotros queríamos hacer una exposición sobre unas fichas que había de prensa del siglo XIX y un análisis sobre periódicos. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces apelamos a Omeka para, a través de la plataforma, nosotros poder hacer la exhibición de los resultados de investigación colocando las fuentes a disposición de los interesados. Claro, hoy en día ya pues estamos replanteándolo porque las posibilidades de Omeka, tanto para nosotros como para el modo de visualización de las colecciones, empieza a quedarse corto. Pero de eso se trata las humanidades digitales, de un proceso continuo de aprendizaje, experimentación y ir más bien aprovechando las nuevas posibilidades que da la tecnología. Hace un par de años para nosotros resultaba pues suficiente y necesario la posibilidad de albergar las fichas de prensa del siglo XIX, albergar los enlaces a los periódicos para que pues, la persona pudiera accederlos y tuviera una guía pues de lectura y pues pudiera tener los periódicos completos. Claro, hoy en día ya estamos construyendo unas páginas en la Biblioteca Virtual Colombiana que apelan a unas narrativas diferentes, usando otras herramientas, usando más imágenes, usando voz, usando más interacción, que es hacia lo que apunta la exhibición de colecciones actualmente, pero es posiblemente cuando lleguemos a eso vaya a haber algo más, vaya a haber algo nuevo y tengamos que seguir explorando, tengamos que seguir experimentando y eso creo que es lo que hace tan rico a las humanidades digitales, que nos lleva a estar tratando de buscar algo nuevo, algo diferente para hacer con eso una mayor interpretación y difusión de lo que ya tenemos, pero también a cambiar nuestra forma de interpretar desde allí, porque no solo es forma de visualización, sino también es una forma de conocer diferente. Lo que nosotros vemos en las redes, por ejemplo, manejando grandes cantidades de datos con Palladio, es algo que difícilmente podríamos hacer mirando las redes y creándolas nosotros por la cantidad de datos. Entonces, sobre eso hay un montón. Otra cosa que me gustaría mostrar aquí, por ejemplo, es otro tipo de ejercicios que se realizan. Son estas maratones, como la tercera maratón HD que va a haber el 14 y 15 de septiembre y está organizando la Red Colombiana de Humanidades Digitales con el Exploratorio de Humanidades Digitales de la Universidad de Antioquia. Estos son espacios de interacción, pero en lo que tratan de ser muy condensados y de ser en este caso presenciales para hacer que podamos conocernos mutuamente las personas que trabajamos los diferentes temas a través de las herramientas y posibilidades que nos brindan las humanidades digitales. Y esto pues lleva a pensar también que aunque la virtualidad se vio como las interacciones virtuales aumentaron tanto durante los años anteriores por la pandemia, también en nosotros permanece como investigadores y como personas el interés por reunirnos presencialmente. Y esto es algo también sobre lo que pues está reflexionando y habrá que reflexionar cómo permanecen pero también cambian las formas de estos rituales de interacción de los que nos hablaba Collins entre los investigadores. Muchas gracias. Bien, Jean Paul, muchísimas gracias. Una vez más, las participaciones de nuestros ponentes nos permiten ver un problema desde diferentes puntos de vista. Creo que este es un caso muy interesante de cómo Jean Paul, como investigador del siglo XIX, dedicado al tema de la prensa, que justo por eso nos conocemos, haya incursionado en este mundo de las humanidades digitales, y Sara también desde otro lado y con otra intención, con otro objetivo también haya hecho lo mismo, con un objetivo mayor
o encaminado principalmente a la divulgación. Este, bueno, quisiera primero plantear algo y es, justo la semana pasada estaba hablando con mis estudiantes sobre la inteligencia artificial y el trabajo de las y los historiadores. Y esto que veo, digamos que podríamos plantear en estas discusiones que vamos a tener en este momento como dos momentos diferentes, y uno es el tema de la producción historiográfica y la relación que podemos tener con estas herramientas digitales novedosas, que es un poco lo que nos plantea Jean Paul, y otro tema es el de la divulgación. Son como parten están como vinculados, y el trabajo que los vincula es justamente el trabajo que hacemos las y los historiadores, y que finalmente, aunque haya herramientas digitales que nos permitan analizar mayor cantidad de datos o que nos permitan acceder a fuentes gracias a los procesos de digitalización en todo el mundo, pues va a haber un trabajo que no lo va a poder hacer por nosotros y por nosotras, que es el trabajo de interpretación de esos documentos, la escritura de estos documentos, el paso de estos textos densos o dirigidos hacia otros investigadores, otras investigadoras, a un lenguaje más accesible y más interesante, digamos, hacia mayor cantidad de personas. Entonces, primero quisiera preguntar sobre esta relación con este proceso creativo del historiador en el análisis de los documentos. Es una pregunta que le hago a Jean Paul. Ya nos mencionó como varias herramientas de las que pues no tengo conocimiento, Palladio mencionaste, Omeka, como ¿qué encuentras tú en esas herramientas digitales que te han permitido hacer un trabajo diferente con las fuentes hoy a como lo podías haber hecho hace 10 años cuando hicimos las primeras fichas sobre la prensa en el siglo XIX, ¿no? Entiendo, son 10 años que hace 100 años eran poco 10 años, pero hoy por la aceleración del tiempo y esto, son una cantidad de sucesos que han ocurrido entre un periodo y otro, y las cosas en cómo hemos desarrollado la investigación han cambiado, ¿no? Entonces, ¿cuál herramienta, por ejemplo, nos recomiendas que te haya ayudado muchísimo en tus últimas investigaciones? Eso por un lado. Y por el otro, a Sara, no sé, quisiera preguntarte sobre cómo es ese proceso. O sea, ya nos contaste un poco el proceso de crear las historias de Instagram, los videos, el podcast. Nos mostraste un poco, nos mostraste un guión de un podcast, y yo quisiera preguntarte por el paso anterior, y es eso que hacemos como historiadoras de investigar, cómo llevas a cómo o sea, cómo resuelves responder a una pregunta o a dos de las que te hacen tus seguidores, y cómo es ese proceso de investigación que te lleva luego a crear estas piezas de divulgación en tu página de Historia Chiquita. Ya no sé tú si quieras. Yo creo que podemos eso sumar a personas que también están participando por YouTube. Parece que hay una pregunta larga. Dulce Pérez dice, a partir de lo que dice la investigadora Isabel Galina Russell, las humanidades digitales tratan sobre la relación entre las tecnologías de cómputo y el trabajo del investigador en humanidades. Incluso se les conoce como cómputo para las humanidades o informática digital. A mi parecer, han hablado sobre divulgación de la historia en redes sociales. Entonces, ¿la divulgación y las humanidades digitales son lo mismo? Preguntan por acá. Creo que es interesante también pensar ese segundo ámbito que mencionabas, Paola, sobre la divulgación. Creo que sería la oportunidad para invitar también al público asistente a este auditorio, si quieren hacer sus preguntas. Daniela, gracias. Gracias. Pues mi pregunta está dirigida a ambos.
Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la relación que tienen las humanidades digitales con la enseñanza de la historia, particularmente en la educación básica. Si consideran válido que un profesor o profesora utilice humanidades digitales como otro recurso, y si sí, ¿qué implicaciones tiene? ¿Alguien más? Ajá. Merari. Es que los conozco. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una de mis preguntas ya la hicieron por allá, pero la otra es, ¿qué retos tiene compartir la historia? En este caso para Sara. ¿Qué retos tiene compartir la historia para no historiadores y qué ha sido lo más difícil? ¿No? ¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo los canalizan? Que va un poco con la pregunta que hacía Paola. Entonces, me gustaría saber su opinión. Igual si también John Paul quiere contestarnos, estaría muy bien. Gracias. Gracias. Yo creo que por ahora ya tenemos una buena colección de inquietudes, así que comenzamos con Sara, ¿te parece? Sara. Ok, bueno, para la primera pregunta que me hacías, que creo que se relaciona con la última pregunta, entonces voy a tratar de contestarlas, sobre cuál es el proceso que yo tengo como historiadora. Pues usualmente el podcast y algunas de las piezas que se hacen dentro de las redes sociales de Historia Chiquita eh, vienen de artículos de divulgación, no, artículos de difusión o artículos del grupo de historiadores o de libros que son de la disciplina que tienen pues información que a mí me parece que podría traducirse para una pieza de divulgación. Un ejemplo es, en algún punto hice una investigación, voy a hablar de una investigación que yo hice, pero también he utilizado otras, no crean que nomás escojo los temas que yo investigué, pero en algún punto hice una investigación sobre el debate que existió entre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en torno a qué es el arte público y qué es el muralismo, ¿no? Y en torno a esta investigación que se publicó en una revista indexada y todo, yo decidí después hacer un podcast, obviamente con toda mi narrativa graciosa y de 10 minutos socarrona, en donde cuento precisamente el debate que tuvieron Diego Rivera y Siqueiros, ¿no? Entonces a veces son cuestiones de así, por ejemplo, en algunos momentos también sacaba ideas de las preguntas que venían de parte de mis alumnos cuando yo era maestra de preparatoria. Por ejemplo, había una pregunta que siempre salía cuando daba clases de historia en quinto de prepa, y era si los españoles de verdad eran sucios y olían mal cuando llegaron, ¿no? Entonces siempre como que me decían Miss, y hasta hacían como dibujos en los cuadernos que me daban un poco de risa, de un español y decía, no me he bañado en miles de años, ¿no? Y obviamente como que me lo llevaban y yo les decía, oye, pero ¿por qué piensas que es sucio, no? Y entonces, por ejemplo, de ahí yo dije, esta pregunta que me hacen mis alumnos creo que da para investigarla y divulgarla. Y bueno, creo que me voy a adelantar un poco a contestar la pregunta sobre la enseñanza de la historia. Y pues sí, en ese momento hice un montón de stories en donde yo explicaba que aunque no se bañaban, que cuál era la diferencia entre el baño en esa época y el uso de los paños, y que muchas veces también pensamos que los olores quieren decir que porque olemos rico estamos limpios, pero también el concepto de limpieza cambió conforme pasó el tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues para mí las humanidades digitales son una gran herramienta para que los alumnos de educación pues básica, incluso media superior, se puedan acercar a la disciplina, pero, y siempre hay un pero en este sentido, la divulgación también de la historia dentro de las plataformas de redes sociales
también tiene un contra, y es que hay gente que tiene ciertos intereses que quiere divulgar mediante estas plataformas, hay ideales e ideas que se quieren divulgar y que lamentablemente si llegan a mis alumnos o a esos alumnos que apenas están enseñando, incluso se pueden adoctrinar, ¿no? Y también, ¿no? Aquí también entra un nuevo debate que es cómo la censura dentro de las redes sociales también le está dando en la torre a la divulgación, ¿no? Porque no puedes utilizar ciertas palabras ni puedes nombrarlas porque según esto pues de esas cosas no se debe de hablar, pero si tienes que hablar de ciertos temas para poder hacer una reflexión, pues las tienes que nombrar, ¿no? Y hay plataformas como TikTok que te penalizan por decir ciertas palabras, ¿no? Entonces también es un reto, ¿no? Y de repente hay gente que le pone, cambia la A, ¿no? Por un 4 para poner nazi, ¿no? O cuestiones así. Entonces creo que es un debate también bastante largo, pero sí, creo que la divulgación en redes sociales es un mundo muy lindo, pero si llega a las manos equivocadas, como todos los medios, creo, puede ser peligroso, ¿no? Gracias, Sara. Jean Paul, adelante. Sí, muchas gracias. Las preguntas están bien interesantes. Entonces, para comenzar sobre cómo ha cambiado la forma en que investigo con respecto a la hacíamos hace 10 años. Yo creo que ahí confluyen procesos y herramientas. Digamos, primero un proceso que antes iba avanzando, pero ahora es todavía mayor, son los procesos de digitalización. Porque, claro, cuando trabajamos periódicos hace 10 años tuvimos la gran ventaja de que pues accedimos a los archivos, a los periódicos digitalizados y podamos ir a la biblioteca por ellos en físico. Sin embargo, claro, en el 2020, por ejemplo, no teníamos ya acceso a las bibliotecas y a los archivos por los cierres. Y es más, en mi caso que trabajo también prensa ecuatoriana, suelen estar además cerrados, ¿sí? Porque hay una serie de problemáticas ahí diferentes. Entonces, que hubieran previos procesos de digitalización me permitieron a mí pues estar en el 2020 trabajando en los periódicos y buscando en ellos pues redes editoriales y construyéndolas y yendo a otros folletos y otros impresos sin salir de mi habitación. Claro, luego pues cuando abrieron y pude, pues lo primero que hice fue como ir a completar y a mirar en los catálogos o incluso se llevan fichas porque a veces hay cosas que se pierden entre algo que también a considerar entre los cambios de formatos y de medios, se gana, pero también se pierde. Entonces tocó ir a hacer eso. Un segundo cambio, creo yo, un segundo cambio, y este viene hacia un recurso, una herramienta, tiene que ver con el reconocimiento óptico de caracteres, el reconocimiento de texto. Me pasó, por ejemplo, cuando estaba trabajando con estas redes de ecuatorianos sino-granadinos en 1860, perdón, que había encontrado yo suscriptores a los periódicos de los cuales tenía únicamente el nombre, pero que no, pues no habían, sobre ellos no encontraba información en pues, las historias escritas, ni en diccionarios, ni en genealogías, ni en ninguna otra parte. Pero parecía que algunos tenían cierta centralidad, por lo menos alrededor de los intercambios de periódicos, porque los solían marcarlos. Entonces, teniendo el nombre y subiendo grandes volúmenes de digitalizaciones en algunas plataformas que me permitieran hacer reconocimiento de texto, como, bueno, no es el mejor, pero como Google Drive, por ejemplo. Entonces pude hacer esa búsqueda y encontrarlos en medio siglo en diferentes posiciones y lugares a través de los periódicos. Entonces ahí me ahorró pues una búsqueda que de otra manera no hubiera podido hacer porque claro, buscar un nombre en la prensa de un país, una persona de la cual no se sabe mucho, pues se puede hacer claro, pero requiere tiempo y dinero ingente, que sería enorme. Eso me lo permitió el reconocimiento óptico de caracteres y procesarlo a través de este tipo de, este tipo de herramientas. Otra también que resulta muy útil, además de la visualización de redes, de la que hablé hace un rato, es por ejemplo la georreferenciación, porque claro, le permite a uno no solo llenar, no solo hacer el mapa y llenarlo por llenarlo, sino también darse una idea a veces de estos procesos de intercambio, de recorridos, de cómo se van construyendo regionalmente unos grupos, pero cómo van cambiando, y sobre todo tratar de hacer esos ejercicios de georreferenciación
en el tiempo porque permite ver estos cambios. Y creo que eso es fundamental. Y otro proceso también que cambió mi forma de trabajar es ser consciente desde un primer momento de la importancia de la divulgación. Eso hace también que la misma, no solo la investigación, pero que uno, pues me permitió a mí estar como todo el tiempo tener en la cabeza que lo que voy a hacer igual debe de ser divulgable, debe ser explicable, no solamente a los expertos, que es algo que pues nos suele pasar generalmente en el gremio. Entonces tener esto presente ayuda a este cambio en la investigación y claro, y ahí van cada vez cosas más elaboradas, como por ejemplo el uso de R para no solo analizar las redes, sino ver los cambios en el tiempo y bueno, se pueden hacer mil cosas con este programa que resultan de ayuda. Y esto me lleva a otra pregunta que escuché y es sobre el uso de los recursos en la enseñanza de la historia. Claro, yo creo que es fundamental. Uno de los proyectos que tenemos en la Biblioteca Virtual Colombiana con la Luis Ángel Arango es hacer una serie de recursos para, justamente para eso, para colaborar para que funcione como herramientas más bien en los procesos de enseñanza de la historia, porque no es pues como sabemos gracias a la historia cultural, el soporte también le da sentido a lo que se intenta comunicar con el soporte. Entonces no es lo mismo ver un texto escrito que un video o que algo en lo que se pueda hacer interacción, como por ejemplo cuando tú narras algo, pones un texto pequeño y colocas un mapa y tú pasas el cursor sobre el lugar y te despliega información, ya esa sola interacción tiene un efecto distinto en el público al que tú te vas a comunicar. Entonces todo eso es algo que resulta fundamental y que no debe perderse de vista, claro, y como mencionaron en el comentario, esa es una, o sea, esa divulgación es una de las diferentes prácticas que hacemos hoy desde las humanidades digitales. Hay otras muchas, solo que esta divulgación, y a mí me gusta que sea así, durante los últimos años ha tomado nuevamente fuerza, no es que nunca la haya tenido, sino que como que se ha revitalizado y creo que eso es pues una gran ventaja y es algo por lo cual hay que alegrarnos. Vale, voy a aprovechar para... Me inspiraron muchas cuestiones estas respuestas. Yo quisiera jalar un hilo que Paola planteaba ahora con su intervención, cuando hacía digamos, distinción en los dos puntos de vista de vista que nos ofrecen los invitados hoy. Y efectivamente vengo de una clase de historia antes de esta sesión donde estábamos hablando a propósito de quiénes son los lectores de historia. Este texto de Jesús y Iván Mora nos remitía a dos comunidades, la comunidad del saber, que es de lectores, digamos, de la disciplina, que es un poco también la perspectiva que nos ofrece Jean Paul, y la comunidad de memoria, que este historiador menciona como el gran público, que es pensarnos la divulgación en tanto la exposición de Sara, ¿no? En todo caso, siento que los dos elementos atañen a algo que nos interesa a todos aquí presentes y es la construcción del conocimiento histórico y los efectos que tiene en la sociedad, ¿no? Tiene que ver con qué percepción tiene la gente sobre la historia, por un lado, ¿no? Y lo que ya sabemos los historiadores, que la gente piensa que es aburrida, memorística, etcétera, ¿no? Pero también me ponía a pensar en cómo las humanidades digitales atraviesa otros usos públicos de la historia, que es el hilo conductor de nuestro evento, de nuestras sesiones, y es, por ejemplo, de qué manera puede afectar las humanidades digitales a las conmemoraciones o a los relatos nacionales, ¿no? Si incide también en la construcción de otras narrativas, entonces, ¿no? Si las humanidades digitales construyen entonces públicos que leen de manera distinta el tema de las conmemoraciones, si exigen más crítica, no sé, me pone a pensar de qué manera las humanidades digitales se cruzan con otros usos públicos de la historia. Y eso me hace pensar si las humanidades digitales, digamos, cumplen con una función de sacralizar la historia, ¿no? Si lo que pretendemos es quizá quitarle ese ámbito ahí muy sagrado. Pero entonces me pongo de abogado del diablo y pienso si también eso no implica un peligro de banalizar la historia. Es decir, si estamos entonces en estos dos extremos entre desacralizar
para acercar a más público, pero si eso no se convierte en banalizar el conocimiento histórico. Y yo solo planteo el problema y afortunadamente tenemos 2 expertos que van a intentar resolver ese problema. Y un último elemento que me llama la atención, y Jean Paul lo decía ahora con su intervención, es la relación con la tecnología. Eso también me llama la atención porque me recordó en mis años de licenciatura, interrogábamos a licenciados, a profesores del área rural colombiana, y ellos tenían un serio problema con los televisores. O sea, había una enemistad profunda con la presencia de televisores en las aulas de clase. Cuando se les interrogaba decían no televisores, no tecnología, porque distraen a los estudiantes. Esa era la percepción que había. Estoy hablando de inicios de los 2000, ¿no? En una zona muy particular colombiana. ¿Qué relación se tiene ahora con la tecnología, ¿no? Me puso a pensar un poco eso, de la relación con la tecnología, y esto relacionado con la pregunta sobre enseñanza, ¿no? Si es necesario utilizar las humanidades digitales en la enseñanza de la historia. Y eso me lleva, perdón, una última pregunta, pero esta no es mía, es de Verónica González, que planteó una pregunta, y es pensar la brecha digital en América Latina, ¿no? Y es cuántas personas tienen acceso a este tipo de recursos también, ¿no? Entonces, bueno, son 3 preguntas muy amplias. Bueno, una cuarta de Ana Gabriela Cruz por medio del YouTube, que menciona lo siguiente. Dice, ¿cómo identifican el contenido que van a realizar para redes? ¿Se privilegian los intereses o los del público? O sea, como en este caso de creación de material de divulgación. Justo ahorita que hablabas de los televisores y esta experiencia de hace 20 años, está justo en relación con el tema de la brecha digital, porque hoy quizá el gran enemigo no sea el televisor como un distractor, sino la brecha digital. Entonces, muchas personas van a levantar la bandera de, pero no llega el internet a la escuela rural, pero no tenemos computadoras, pero no tenemos tablets, internet. Entonces, creo que es una discusión y una percepción que se ha actualizado y que ha cambiado de enemigo un poco. Esto por una parte. Por la otra, ahorita que hablaba sobre el tema de cuánto pasado le dejamos a las tecnologías, recordaba estas discusiones que tuvimos sobre la inteligencia artificial y hablaba de cómo estamos llenos en este momento y cada vez va a ser más de letras y de imágenes producidas por no humanos. Y entonces preguntaban estos autores, ahorita no recuerdo su nombre, ¿qué tanto de nuestro pasado y de nuestra experiencia cultural como sociedades les vamos a dejar a estas inteligencias artificiales? Y porque finalmente van a comenzar a circular muchas mentiras y creo que uno de los retos que tenemos es cómo diferenciar entre lo que está sustentado en fuentes, o sea, no podemos decir entre lo que es verdad y lo que es mentira, porque creo que esa discusión la llevamos teniendo siglos desde la disciplina, pero sí, por ejemplo, hace 2 días le estaba preguntando a Bing sobre justo una pregunta muy específica sobre mi tesis de doctorado. Y entonces respondió con mi libro, el libro que publiqué sobre la tesis de doctorado, así como una respuesta muy convincente. Además, Bing tiene la, entre comillas, capacidad de citar. Y entonces citó el libro, mandó un hipervínculo a la página donde está alojado el libro. Pero cuando empezó a responder, decía un montón de mentiras. Y decía, la autora Paola Prieto Mejía dijo tal cosa. Y yo, no es cierto, yo no dije eso. Y empezó a citar y empezó a poner vínculos sobre artículos que no tenían nada que ver con el tema. Y entonces, pero parecía algo muy creíble, algo que seguramente alguien podría copiar y pegar en un blog, en una página web, y podría pasar por un texto real y sobre el que nos podríamos basar otras investigaciones y empezar a llenarnos de muchos textos mentirosos. ¿Qué hacemos para combatir esto? ¿Cómo nos posicionamos
desde la divulgación, desde la difusión y como investigadores e investigadoras que hacemos uso de las humanidades digitales frente a estas eh, abundancia de palabras no solo no humanas, sino mentirosas, que es ya. Jean Paul. Hola. Sí, sí, es muy interesante lo que plantean porque ese tipo de preguntas nos llevan a, o por lo menos a mí, me llevan a pensar que grandes cuestiones que habían, pues que vienen de atrás sobre el ejercicio de la historia, su enseñanza, la construcción de las narrativas, las conmemoraciones, la divulgación, ahora en el mundo digital, claro, permanecen, tienen algunos cambios, porque sí hay cambios, pero no es que por el mundo digital en sí o por esta revolución digital hayan dejado de estar ahí como todo el tiempo y que tengamos que estar reflexionando y tratando de intervenir sobre ello. Ahí vienen entonces varias cosas. El tema del acceso a los recursos, claro, el acceso a los recursos continúa siendo desigual, o sea, no, ni siquiera en el mismo Bogotá, en una ciudad no tan, o sea, que de un tamaño mediano, no todos tienen la misma capacidad de acceder a Internet. Ahora, cuando vamos a ir a la ruralidad en América Latina, pues la falta de acceso es pues cada vez mucho mayor. Eso hace que, claro, que el alcance que podemos tener en un proyecto de divulgación, por ejemplo, está de entrada mediado por eso. Hay un público al que podemos llegar y otro al que pues no podemos hacerlo de manera directa. Claro, habría que hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de iniciativas para poder que eso pueda escalar y tener más alcance. Eso nos lleva también a otro asunto y es el, el problema de la tecnología, de la tecnología. Hay, claro, hay cierta resistencia a la tecnología, hay también una brecha digital. Probablemente en la medida que pase el tiempo y los profesores, por lo menos de secundaria, sean personas pues cada vez más jóvenes, claro, puede que tengan un mayor acceso al uso del celular y la tecnología, pero van a haber cosas con las que no todos estamos familiarizados, hay cosas que algunos desconocemos y otros manejan, y este problema de la tecnología sí yo creo que permanece, a veces se tiende a minimizar, dando por hecho que, claro, todos tenemos celular, pero es que no todos lo manejamos igual, no todos podemos aprovechar lo mismo que nos ofrece. A veces pareciera que es más para unos que para otros. Aquí, bueno, también frente a lo que acá mencionar, por así, yo hice algo muy parecido con el chat GPT cuando empezó así a popularizarse, ya se podía acceder con este y otros dos, no recuerdo ahorita sus nombres, y me llamó la atención que lo que suele encontrar uno es lo mismo, aun cuando tengan acceso a textos recientes, como el caso del tuyo, y artículos científicos, es como que encuentra uno que la herramienta lo que hace es que toma una información, pero sobre esa información, sobre ese dato, más bien empieza a añadir un montón de cosas. Y eso a mí me lleva a pensar algo pues que, entre lo que hemos discutido con algunos colegas varias veces, y es que a veces se tiende a pensar que el dato es la interpretación histórica, ¿no? Y ahí con el chat uno ve que claro que no, porque tienen un dato y entonces no sabemos bien bajo qué parámetros, pero hacen unas interpretaciones que no son con las que estamos dialogando, no es lo que se ha dicho y que se contradice incluso a nivel interno de una forma bastante fuerte. Esto nos lleva también a otro, porque todos esos temas están muy relacionados, y es el tema de si se está sacralizando la historia o analizándola. Yo creo que aquí lo que podríamos identificar es algo para reflexionar, y es que siguen permaneciendo estos problemas. De un lado vamos a encontrar algunos sectores o algunas tendencias que sí intentan sacralizar la historia a través de las humanidades digitales. Van a haber algunos proyectos que uno va a encontrar y es casi que construya, claro, ya no el monumento de bronce que tú así ves en la calle, pero como esta exaltación del prócer, hombre aristocrático en los relatos nacionales, y los va a encontrar uno en proyectos de divulgación de humanidades digitales, claro, pero también va a encontrar otras voces, y creo que ahí una de las ventajas que tiene el mundo digital es que es también puede que permita cierta facilidad para que otras voces intervengan. Claro, no son todas las voces, son las voces de los que tengan el acceso a los medios digitales, de los que tengan el acceso a estas redes sociales, o que por lo menos conversan a veces sobre las exposiciones virtuales cuando se permite hacer, pero
no es, no es como que haya sobre alguno de estos problemas podamos darlos por solucionados o por terminados. No, yo creo que incluso es una buena oportunidad para tratar de posicionarnos abiertamente frente a ellos. Bueno, qué tipo de historia es la que queremos crear, cómo vamos a hacer para algo que estamos muchos intentando hacer, pero cómo vamos a hacer para acercar esta información, estas investigaciones que hacemos para esta comunidad de saber, pero cómo la vamos a acercar al gran público sin que pierda esa especificidad y esa riqueza, pero también sin que sea banalizada, o sea, cómo se hace, y es algo sobre lo que se está, y yo creo que es un buen momento para que todos los que nos dedicamos a ello estemos ahí, pues conversando y trabajando alrededor de esto. Gracias, Jean Paul. Sara, si quieres Em, continuar. Sí, un poco sobre la pregunta acerca de la desacralización de la historia y su banalización. Em, Personalmente, me hace recordar mucho este discurso de ingreso de Luis González y González que habla acerca, el discurso de ingreso al Colegio Nacional. Pareciera que le estoy haciendo propaganda, pero no. Pero el discurso de ingreso habla mucho también acerca de la preocupación sobre cómo es que enseñamos y se divulga la historia, ¿no? Y el propio Luis González y González propone el uso de cómics, monitos, otro tipo de recursos para poder divulgarla, ¿no? A mí me preocupa, sí, la banalización, me preocupa que la historia en las redes sociales a veces está sirviendo, como ya lo había platicado hace ratito, a ciertos intereses de ciertos grupos en donde quieren adoctrinar a jóvenes, etcétera. Pero creo que si los historiadores no nos animamos a tomar un poquito también el esfuerzo a hacer el contenido, pues solamente va a quedar ese lado banal, ¿no? Ese lado que está promoviendo estos mensajes en los cuales pues se van a seguir perpetuando ideas que creo que también son peligrosas, ¿no? Y que precisamente a veces esos contenidos son generados por no historiadores que no tienen miedo a hacer este contenido, ¿no? Y lo he visto de repente con algunas cuentas que tampoco las voy a quemar, pero que hacen mucha apología de ciertos momentos de la historia de México, ¿no? Y que no llaman a la reflexión. Entonces, pues creo que también es interesante que nosotros pues podamos usar las herramientas que adquirimos en la carrera para poder generar estos contenidos. Muchas gracias. No sé si acá en el público hay más preguntas. Sí, por acá hay dos intervenciones. Gracias. Pues a mí me interesaría un poco que ambos hicieran una comparación sobre su experiencia haciendo trabajo histórico para la academia y su experiencia haciendo trabajo histórico para las humanidades digitales, ¿no? O sea, si identifican, pues no sé, distintos ritmos, distintas fuentes, cómo lidiar con los diferentes lenguajes que requiere ambos espacios y cómo lidian con ello, ¿no? O sea, no sé, tal vez en su trabajo de historiador escribiendo para esta comunidad del saber, van incluso reflexionando cómo podrían divulgarlo para otros espacios, ¿no? Me gustaría saber un poco más de esa subjetividad como humanistas digitales. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta no sé qué tan original sea, pero bueno, yo tenía un poco la duda acerca de si ustedes desde el campo de la historia sienten que han ido, digamos que, iniciando todo esto o han sabido de otras disciplinas a lo mejor que también hayan incursionado a lo mejor un poco antes en esto de la digitalización. No sé, estoy pensando a lo mejor en la política, en la ciencia social, en la ciencia política, o algo por el estilo, o si sienten que la historia ha sido más innovadora en este sentido, ya sea porque la historia se ve desde primaria, cosa que otras ciencias a lo mejor no.
no sé, o las ciencias naturales. Gracias. Bueno, justo ahorita que hablabas, bueno, vas, Abraham. Sí, 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 claro. Solamente agregar a esta última intervención, ¿hacia dónde creen que va sus respectivos expertices? Es decir, Sara en la comunicación, creación de contenido del pasado y Jean-Paul en el procesamiento, recuperación, análisis de fuentes, creación de archivos. ¿Hacia dónde ven sus respectivos campos que están yendo? Gracias. Yo quisiera añadir alguna cosita que me generó justo ahora que Jean Paul hablaba sobre cómo había cambiado su ejercicio académico hace 10 años y hoy, y hablaba de lo importante que era pensar desde un principio su trabajo de investigación como divulgación también. Y entonces recordé que justo yo tuve ese problema cuando terminé la tesis de doctorado y ya se iba a convertir en un libro y se iba a convertir en muchas presentaciones y en otras cosas. Me di cuenta que como yo no lo pensé desde un principio, por ejemplo, una cosa muy sencilla y es nunca hice una selección de imágenes que me permitieran ayudar en este proceso de divulgación en el momento en el que estaba leyendo las fuentes. Entonces, al final, después de una cantidad impresionante de imágenes de periódicos, de cartas, de documentos, yo nunca hice una selección orientada a la divulgación de esto que estaba investigando. Entonces, en este momento, si alguien me pide imágenes para ilustrar tal o cual artículo, es absolutamente imposible y me cuesta muchísimo trabajo porque nunca lo pensé, incluso desde ese nivel tan básico de divulgar, que es poder acompañar con una imagen, un texto que he estado haciendo. Y me parece muy importante este consejo que nos da Jean Paul de pensarlo desde un principio y empezar a seleccionar las imágenes o los textos que nos pueden servir en algún momento para la difusión de esto que estamos escribiendo. Eso por una parte. Y por otra, de las discusiones que estamos teniendo ahora, pienso que de alguna manera son los mismos debates que hemos tenido en la disciplina, pero en un contexto diferente, que es el contexto de esta revolución digital de la que nos hablaba Jean Paul. Y entonces es también la misma pelea que se ha tenido sobre quiénes escriben la historia, los aficionados o los profesionales. Lo escribimos las piezas de divulgación nosotros, que tenemos esas herramientas de formación de la disciplina, o personas recién llegadas. ¿Cómo vamos a identificar la veracidad de los documentos? Creo que, bueno, esa y otras tantas me parece que son nuevas discusiones que están también y que las hemos tenido en el pasado, y que creo que volver a esos planteamientos que se hicieron antes sobre estas discusiones nos serviría también para ilustrar un poco esta discusión que estamos teniendo ahora y tener herramientas y ver cómo se ha resuelto, cómo se ha pensado en otro tiempo y trasladarla a nuestro ejercicio profesional actual. ¿Es esta? Bueno. Y aprovecho para leer la pregunta de Ana Sofía Cardoso. Dice, ¿cuáles han sido los riesgos y cómo los han trabajado en cuanto a la seriedad de estas herramientas, siendo aún estigmatizadas como poco serias o poco confiables para investigaciones serias? Listo. Entonces ahora le damos la palabra a Sara y bueno, voy a ir contestando una por una. Sobre el comparativo de mi mundo académico y el de las humanidades digitales al universo al que pertenezco, bueno, el problema es que se me juntan los dos. Entonces, en los últimos 2 años estuve haciendo mi maestría en artes visuales, la cual estaba enfocada en el trabajo fotográfico de Mariana Jampolsky, que también es artista y editora, bueno, era porque ya falleció. Y
obviamente me rompió la academia porque pues o hacía podcast y escribía mi podcast o escribía la tesis, ¿no? Entonces y además tenía que hacer toda la investigación de archivo porque pues me clavé como en toda la vida familiar de Mariana, en toda su como trayectoria como persona que es migrante, que llegó a México, ¿no? Entonces el mundo académico al final pues exige tiempos y compases de espera que atienden también a momentos de investigación y de entregas. Y además, como era una maestría en artes visuales, no solamente tenía que investigar, también tenía que entregar bordados, porque yo hacía obra. Entonces entregaba fotografías bordadas, intervenidas, lo cual pues no solamente era la investigación histórica, sino los bordados. Entonces eso conllevó muchísimo tiempo. Ahora que ya me titulé, gracias a la UNAM, hace 2 semanas. De todas formas, al terminar la maestría, los tiempos de creación y como creador son bastante exigentes, ¿no? O sea, y lo digo así, ahora que pues regresé como al mundo del podcast, me encuentro como un nuevo universo al cual pues yo no había estado presente desde hace 1 año y medio, y me encuentro con que lo primero que me dicen es: tienes que hacer un podcast cada semana porque tu podcast mensual está padre, pero no es redituable y tienes que ponerte a hacer, ¿no? Y diario hay que estar haciendo videos y contenido y publicando. Entonces es bastante fuerte porque pues no, yo no quiero hacer contenido por hacer contenido y por sacar lo que hay que sacar, ¿no? O sea, sí de repente se me ocurren puntadas de memes graciosos de la vida académica, pero eso para mí no cuenta como un contenido de Historia Chiquita. O sea, para mí el contenido de Historia Chiquita es un contenido en el cual estoy traduciendo un artículo académico o un libro que me parece interesante del mundo de la disciplina histórica para poder acercarlo a alguien que pues no puede o no tiene el tiempo o no tiene el acceso a ese libro, ¿no? Ahora, y esto estoy hablando sobre el mundo del creador en general. O sea, el mundo del creador dentro de las redes sociales si le entra a uno, es muy desgastante. Hay gente conozco gente en el medio, no voy a decir quién es, pero sí he conocido gente que mejor dice esto no es para mí y prefieren seguir su vida por otro lado y apagan todos estos puntitos que estaban en verde donde compartían contenido por TikTok y redes sociales, ¿no? Y esto ya va hacia la otra parte, ¿no? Sobre si hay otras disciplinas que tienen este interés de la divulgación. Sí, sí hay. Hay biólogos, bueno, yo tengo un amigo al que quiero muchísimo y que siempre le mando preguntas rarísimas, que se llama Ciencia Rara. Es un amigo que es biólogo y explica cosas así, y de repente yo le doy ideas de cosas de historia, ¿no? Le digo como, oye, ¿por qué no hablas de el morado en la antigüedad, ¿no? Y entonces hace historia del morado, pero te habla acerca del animalito del cual salía el color morado, ¿no? Y obviamente a veces esos tienen un poquito más de presencia, incluso no sé si les ha tocado ver que a veces hacen como encuentros de divulgación de la ciencia y no incluyen a la historia, ¿no? O sea, están todos los divulgadores de redes sociales, matemáticos, biólogos, químicos, están estos que casi hasta puede ir el de pongámoslo a prueba, que me cae súper bien. O sea, no lo conozco en persona, pero me gusta mucho su contenido. Y a veces se olvidan que existimos, aquí estamos los historiadores, los que les contamos esto, ¿no? Hay también abogados, hay muchos divulgadores veterinarios y bueno, y ya si ya estás muy en la noche en TikTok o en YouTube, si llegas al punto de ver granitos y eso, ya te fuiste del mundo de la divulgación, ¿no? Porque sí pasa. Y y creo que todos ellos también están en este debate sobre si se está desacralizando su propia disciplina, si se está banalizando, e incluso pues hay debates entre, también han habido guerras entre nutriólogos, psicólogos, así como han habido las de acá donde han puesto a historia para tontos en el estrado y lo han evaluado, ¿no? Entonces sí ha pasado.
Y sobre los riesgos de la divulgación, aquí no sé si se está hablando de los riesgos individuales o los riesgos a la larga. En cuanto a los riesgos como persona individual, pues yo todavía no los he vivido, eh, pero sí me ha tocado escuchar y ver a otras personas que pues sí han tenido que ir a terapia o tratar eh, un poco su persona pública en ese sentido. Eh, Ahora, acerca de los riesgos sobre el contenido que se divulga, creo que ya lo he repetido varias veces, perdón, parezco grabadora, pero sí creo que hay un riesgo muy importante y es que hay que tener en cuenta que quien nos escucha, nos está viendo y nos da un poquito de su día para ver el contenido que se elabora, pues merece también respeto. Y sobre todo a mí me da mucho miedo que se convenzan de ideas que son demasiado nacionalistas o que van hacia como lugares muy tendenciosos, ¿no? Eso es lo que más me da miedo de la divulgación y creo que he tenido como muchas ocasiones para decirlo, me preocupa mucho esa parte de la divulgación en TikTok. Hay tiktokeros de historia que hacen mucha apología a crímenes y cosas que me asustan, ¿no? Y y los riesgos son que pues también llegan los haters y los seguidores de esos que te tiran mala onda, pero bueno, es lo que hay, ¿no? También. Vas, Jean Paul. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces son varias preguntas y nuevamente están muy interesantes. Una de ellas y que se vincula con la anterior es, por ejemplo, mencionaron cómo se diferencia la experiencia haciendo trabajo histórico para la academia y para la divulgación. Y otra que era cómo se crea el material de divulgación con intereses propios, a partir de los intereses propios o a partir de los intereses del público. Bueno, yo ahí haría lo siguiente. Primero, mencionaría que hay otra diferencia, yo me di cuenta de otra diferencia además. Una cosa es el trabajo que se hace como historiador para un público de solo historiadores. Otro es el trabajo que se suele hacer para instituciones y escenarios interdisciplinares. Y otro es cuando es más enfocado a la investigación, o así lo solía ver yo, de esa manera como tan compartimentada. Y claro, pues lo que uno supone, o lo que yo suponía, era que a la hora de crear el material para cada uno de estos, como estos cajones, tenía pues que incorporar tanto mis intereses como los intereses que yo suponía que tenía el público, intentar mezclar estas dos perspectivas. No obstante, me ocurrió algo parecido a lo que mencionó Paul, y es que llega un punto en el que creo yo, y oí una reflexión parecida de la profesora Marix Sarazo alguna vez, y es que si uno no es capaz de comunicar su investigación a un público que no es el público de los lectores de tu tesis, o sea, un público incluso de historiadores más amplio, expertos en otros temas, en otros siglos, pues hay un punto en el que tienes pues, que entrar a reflexionar también sobre la forma en la que tú lo estás diciendo, porque la intención de la comunicación, en últimas, es establecer un diálogo con otros, no solo con ti mismo, por más que sea un tema, todo tema requiere una especificidad, pero hay que tratar de mediar con eso. Entonces, yo lo que he intentado hacer es tratar de tejer puentes según en los trabajos que hago para diferentes públicos y no perder ni la especificidad hasta donde se puede, ni la capacidad de comunicar a públicos más amplios. El doctorado que sigo ahora pues me lo permite en parte porque mis compañeros pues son de diferentes disciplinas, entonces como que nos reunimos y claro, no puedo yo decir algunas cosas que acostumbraría a decir cuando esté con otro experto en prensa del siglo XIX. Entonces, eso aparentemente pareciera que no tiene mucho sentido, pero el ejercicio de incluso de reflexionar sobre las definiciones que uno utiliza para comunicar algo, lo lleva a veces a ver nuevos problemas que uno había dejado de largo porque creía que con la definición ya estaba solucionado. Otra cosa sobre la que me gustaría hacer algo, porque me lleva a un punto de los que me suele encantar decir, es el problema de la veracidad de los documentos. Yo creo que no debemos perder de perspectiva la importancia de acercarnos críticamente a todos los documentos, incluidos los archivos digitales. ¿Por qué? Porque
en mi ejercicio profesional suelo ver que a veces como que se tomara a los archivos digitales como si por estar subidos en una página y digitalizados fueran ya pues el documento que resoluciona todas las expectativas de la investigación, pero entonces a veces los toman ni siquiera haciendo una crítica de autenticidad. Claro, no es que volvamos a sacar el manual de la Enlightenment o si nos quedemos allá, pero es no perder de perspectiva eso, y es que por lo menos en cuanto a impresos del siglo XIX a correspondencia, aún hoy encontramos textos que se enuncian y o sea, lo dicen ellos y se catalogan como si fueran una cosa y eran otra. Esto no significa que no sean útiles para la investigación histórica. Por el contrario, cuando estos documentos son algo diferente a lo que se parece que son, es algo todavía más enriquecedor. Por ejemplo, las cartas de, no sé si conocen la historia de las cartas de Manuela Sáenz, que aparecieron unas cartas por allá hace unos 20 años y se dudaba si eran originales, o sea, si eran auténticas de ella o no. Algunos historiadores las toman por auténticas, otros no. Sin embargo, en un ejercicio de investigación tuve la oportunidad de acercarme al material, me lo pasaron primero digital, y pues claro, uno al comparar la caligrafía, pues me di cuenta que no, pues al parecer no corresponde. Sin embargo, claro, eso me lleva también a pensar, bueno, ¿por qué es otra investigación? ¿Por qué se hace este documento para que parezca y por qué está incorporando estos conceptos y estas categorías? Eso es un tema. Lo mismo con el solo hecho de que estén albergados en una biblioteca digital, así sea la biblioteca nacional de su país. O sea, ¿por qué están estos documentos como parte de una colección que está digitalmente? Eso algo nos dice. ¿Por qué están digitalizados primero estos y no otros? ¿Sí? ¿Por qué se organizaron de esa manera? Claro, según el problema, le aporta a uno más unas betas de investigación, otras no, pero suele ser algo que es necesario hacer y volver a hacer y no perder de vista que una de nuestras labores como los investigadores es pues ser crítico y no solo como por el sentido de decir ser crítico, sino porque nosotros nos acercamos a los objetos y a las fuentes y a los temas y a los problemas con una mirada propia de nosotros en nuestros tiempos, en nuestros contextos, que es diferente a la de los investigadores anteriores. Entonces, pues no debemos dar por hecho lo que otros han visto o han dicho. Y esto me lleva ya para terminar la intervención a que, claro, todas estas preguntas a la larga me llevan a mí también a pensar que hay que seguir, pues pues seguir cometiendo, más bien seguir dialogando para que esta historia, que elaboramos, esas historias que tratamos de construir, sean también cada vez más diversas. Nos es para nosotros hoy más notable que hay un público ávido interesado interesado en la historia, interesado en el pasado, interesado en la memoria, interesado en saber el lugar donde viven, cómo se ven estos grandes relatos, y la labor del historiador tampoco es ir a decirles, hey, ustedes dicen que por su pueblo pasó la gesta de independencia, pues aquí no pasó. No, eso no tiene, y eso pasa y uno lo ve. Y uno dice, pero bueno, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, es que la labor del historiador es más crítica, ¿no? Y volvemos a lo mismo, porque a veces solemos quejarnos de que no, y hasta el meme lo hacemos, es como que la gente espera que sepamos datos, pero a veces uno ve la interacción de los investigadores con las comunidades o con otros públicos, y lo que llegan es con el dato como si esto los legitimara y les diera un poder de ser dueños de la verdad. Y no, la idea es que interactuemos en eso. Con el mundo digital tenemos algunas formas de hacer lo que antes no existían. Claro, habían algunos incursionaban en la radio, otros en la televisión, en otros medios. Pero nosotros podemos hacerlo en unas condiciones de posibilidad que pueden ser muy provechosas para la producción y divulgación de ciertos conocimientos, apuntando también a generar, creo yo, reflexiones colectivas sobre todo esto que pues nos permitan poner nuevamente en cuestión pues lo que decimos y lo que hacemos. Gracias. Muchas gracias a Sara y a Jean Paul por estas reflexiones y por contarnos también su experiencia. Ya estamos en la recta final. Yo quisiera solo retomar algunos elementos como a modo de conclusión también a propósito de esto último que mencionabas, Jean Paul, y parece que retomabas el tema de la veracidad. Bueno, es un debate complejo entre la comunidad de historiadores, no ficción, veracidad, etcétera. Paola también metía el tema de la inteligencia artificial, lo que me hace pensar básicamente que son nuevas preguntas a viejos debates, que era un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Y es,
hay una serie de retos que se van configurando a partir también del contexto mismo, ¿no? Pero que en últimas son elementos que los historiadores se han preguntado en diferentes momentos. Y creo que una de las respuestas quizá también más recurridas a esos interrogantes ha sido no desfallecer en el tema de la enseñanza de la historia, en tanto enseñarles herramientas para investigar, ¿no? Enseñarles a cuestionar elementos básicos que siempre se nos ha dicho, ¿no? Cuestionar la fuente, buscar, comparar con otras fuentes y no pensar que se les está dando la respuesta o la verdad absoluta, ¿no? Antes era con los libros de texto, por cierto, gran debate actual, pero ahora es con el TikTok, con el Instagram y otras herramientas, ¿no? Y creo que llegamos a la misma conclusión, hay que enseñar herramientas para investigar en historia, ¿no? Y otro elemento también más optimista es también lo emocionante que tenemos los historiadores ante estos nuevos retos que se nos plantean con las humanidades digitales, ¿no? Y es aprender sobre tecnología, ¿no? Las dos experiencias nos remiten a aprender a usar otras bases de datos, otros programas, diseño, etcétera. También creo que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Este tema de lo interdisciplinario me parece básico para poder crear, ¿no? Aprender, decía Sara, dijo una palabra que me llamó la atención, traducir un texto para hacerlo, para divulgarlo, y entonces me hizo pensar que efectivamente tenemos que pensar en herramientas para manifestarnos o plantear, expresarnos en otros tipos de lenguajes, y cada plataforma exige un lenguaje distinto, ¿no? Entonces eso también creo que ha sido, es otro de los retos interesantes. Y la divulgación, que también lo mencionaba Jean-Paul, Paola, y es pensarnos también en que nuestras investigaciones van a llegar a otros públicos, ¿no? Y cómo desde el principio plantearnos ese reto de la divulgación. Yo creo que a grandes rasgos algunos elementos que podríamos mencionar a modo de cierre. Y a propósito de divulgación, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo que compone el Semillero Latinoamericanista de Historia Social y Cultural, que está conformado por estudiantes del Colegio de Estudios Latinoamericanos, con quien hemos venido trabajando desde hace unos años, y que pues al margen también de estas sesiones sobre usos públicos de la historia, se ha dedicado a generar o a producir material de divulgación en diferentes redes, ¿no? Entonces, pues gracias también por esa tarea paralela a estas sesiones. Y a propósito, hablamos de las siguientes. Bueno, ya que le agradeces al seminario, yo quiero agradecerle a todo el equipo de divulgación, de difusión del CIAL, que bueno, uno, nos permiten este espacio, y dos, nos permiten pues sus plataformas digitales para que podamos llegar hasta Bogotá y hasta otras partes del mundo. Y bueno, les agradecemos muchísimo porque siempre están aquí presentes y resolviendo todos los problemas que surgen. La próxima sesión, y los esperamos, es el último martes de septiembre, ahorita no el 26 de septiembre, y tenemos un tema muy interesante, son museos, como parte de estas preguntas de los usos públicos de la historia. Vamos a tener a dos investigadoras. Primero vamos a tener a Amanda Carolina Pérez y a Salvador Rueda. Así que esperamos que vengan aquí a la Torre 2 de Humanidades, al piso 3, al Auditorio Leopoldo Sea, y si no es posible, conectarse entonces por las redes del CIAL de Facebook y de YouTube. Muchas gracias a quienes se conectaron, sus preguntas, las preguntas del auditorio hicieron posible que esta conversación fuera un poco más amena. Gracias a nuestros invitados, a Jean-Paul en Bogotá y a Sara aquí desde México. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.